Buen día, vamos a comenzar con este ciclo de entrevistas. Hoy tenemos a Martín Managó e Iván Bobillo, dos profesionales de expertos en áreas diferentes, pero con recorridos profesionales muy interesantes. Y a diferencia de lo que generalmente se los convoca, que es hablar sobre lo que más saben, sus especialidades, sus recorridos, hoy vamos a empezar a hablar de sus orígenes, en verdad, dentro de la profesión. Por eso mismo, quería que se presente Iván, Martín, y luego comienzo con la primera pregunta para empezar a charlar. Iván primero. Bueno, muy bien. Mi nombre es Iván Bobillo, soy kinesiólogo desde hace unos años. Nos recibimos juntos con Carlos. Y desde el primer momento me puse a trabajar en el área de neurorehabilitación y desde ahí traté como de encarrilar toda una formación específica sobre esa temática. Bueno, soy Martín Managó, también soy kinesiólogo hace varios años y entré al área respiratorio, que es muy poco conocida, sobre todo en esta región, por curiosidad y terminé apasionándome de una manera increíble y es lo que hago actualmente. Bien, tampoco queríamos en esta presentación irnos mucho más adelante porque nuevamente lo que era la idea de la entrevista, no spoilear nada ahora y empezar a contar directamente de la primera pregunta que lanzaría esta conversación. Cuando ustedes, el momento, porque esto también va dirigido y me parece que es muy importante para que quienes estén escuchando se posicionen en ese momento que estuvimos todos. Cuando tuvieron que elegir la carrera, eligieron la carrera y comenzaron. ¿Cómo fue ese momento? ¿Cuáles fueron los motivos que los llevó a decidir estudiar kinesiología? Iván, ¿querés comenzar? Bueno, yo naturalmente desde cuando uno está en el secundario, uno ya empieza a ver cuáles son las disciplinas que más les gustan, cuáles te atraen más o menos. Yo había estudiado en una escuela con un perfil comercial y no me imaginaba para nada el resto de mi vida trabajando en un escritorio. No lo podía concebir esa idea. Y por el contrario, me atraía el tipo de razonamiento más del lado de la química, la matemática, y me gustaba, por otro lado, a nivel de salud, pensar en trabajar en contacto con gente. Así que kinesiología me parecía, como tampoco lo tenía muy claro exactamente qué, me parecía que como tenía una salida laboral bastante diversa y uno después puede elegir distintos caminos, pensé que por este lado podía andar. Principalmente esa sensación de trabajar en contacto con gente, tiene una cuestión como muy noble de poder hacer algo por otro, y ahí es donde yo pensaba, desde un lugar intuitivo, que me iba a sentir más cómodo. Perfecto, tendría 1000 repreguntas, pero seguimos por la misma línea. Martín. Bueno, en el tiempo que he tardado en Iván en contar su experiencia y hacía memoria en mi banco del secundario, cuarto o quinto año, pensando qué iba a hacer de mi vida, realmente mi pensamiento era terriblemente básico. ¿Sí? En mi desempeño como estudiante a nivel primario y secundario no fue de lo mejor, digamos que fue de lo peor. Muchos de mis compañeros que me ven ahora no lo pueden creer. Dice que yo estafé a alguien, que hice algo raro, porque no pueden creer esto. Y realmente a mí lo único que me decía, bueno, a ver, ¿en qué materias me va bien en el secundario? Y realmente no me iba bien en ninguna. Nunca me llevé en materias, pero no me iba bien en ninguna. Siempre un 6 rasposo, ahí justo. Salvo en educación física. Educación física, 10 absoluto en todo. Y mi cabeza tenía el deporte. Lo único que tenía en mi cabeza el deporte. Pero sí siempre fui alguien que me considero muy solidario y a la hora de pensarlo,
en esto del deporte y lo solidario era algo que me inclinaba más por las áreas de la salud o el deporte, y no, como dice Iván, atrás de un escritorio. Ni loco me veía atrás de un escritorio, por más que fui a un comercial, mi viejo trabajaba en un banco, o sea, tenía todo como para ir por ahí, pero no me veía de ninguna manera en eso. Y al jugar al básquet, al jugar profesionalmente al básquet, me incliné primero, siempre tenía en mi cabeza kinesiología. Muchos miedos, difícil, yo me consideraba un no dotado para el estudio, ¿sí? Entonces digo, no, ¿qué voy a hacer en kinesiología? Es muy difícil. Y el club me facilitó las posibilidades de estudiar educación física. Estudié educación física sabiendo que jamás iba a dar clases, porque no me gustaba, no me veía con eso, y sí me gustaba mucho el entrenamiento, y sí se lesionaba uno y era el primero que iba, y al menos lo consolaba. Y ya en primer, segundo año de educación física sabía que mi carrera deportiva tampoco iba a ser descollante, entonces que tenía que estudiar, y ya estaba decidido en terminar educación física y seguir por kinesiología en el área deportiva. Después la vida me pegó un cachetazo, más que un cachetazo, un abrazo que me dio vuelta, y me fui por la terapia intensiva, totalmente diferente, que en esa época no conocía que el kinesiólogo podía hacer algo con cuidados respiratorios o con terapia intensiva, lo cual, haciendo memoria ahora, todavía me da ese dolor de panza de no saber qué hacer cuando uno está en los últimos años y tiene muchas presiones de familiares, amigos, de qué va a estudiar, a dónde va a estudiar, qué vas a hacer, de qué te vas a dedicar. Y realmente creo que el estudio es la única herramienta que tenemos para poder afrontar el futuro. Así que esa es un poco mi historia de por qué me dediqué o por qué me gustó estudiar kinesiología. Bueno, excelente ambas, y me acordaba de alguna cuestión que decía Iván. Cuando empecé a estudiar kinesiología no me veía detrás de un escritorio. ¿Dónde me están viendo ahora a mí? Yo comencé a estudiar kinesiología, no me veía detrás de un escritorio, sí me veía haciendo miles de cosas. Perdón, no soy el entrevistado hoy, pero tengo que contar, y bueno, ya lo podemos decir abiertamente. Con Iván estudiamos juntos y Martín fue nuestro docente en algunas asignaturas, y tras de cámara, podemos decirlo, recordamos varias cuestiones de aquel momento. Pero también, fíjate lo que es el ejercicio profesional, y a mí desde la carrera y los primeros años profesionales estaba muy abocado obviamente a la parte clínica. Me fui vinculando con la docencia, con la investigación, la gestión en educación fue ocupando más espacio, y hoy, creo que es transitoriamente porque me gustaría volver a cualquiera de esos lugares, me encuentro la kinesiología detrás de un escritorio, trabajando en lo que es gestión de educación. Así que es rarísimo los lugares que te va llevando, pero por suerte tenés muchas posibilidades de elegir, muy diversas, y a veces no son lo que uno se espera. Me voy a correr de escena nuevamente yo, porque no soy el eje, pero ahí claramente comentaron ustedes que cuántos no nos vimos en esa situación, o nos hicimos más o menos las mismas preguntas sobre cómo elegir nuestra profesión. Y obviamente cuando uno comienza hay una decisión clara, pero también esa decisión se va apoyando, construyendo, nutriendo a medida que uno avanza en la carrera. Martín comentaba que comenzó por el deporte, muy orientado en ese sentido, y lo fue abrazando más que nada el área cardiorrespiratorio. Yo recuerdo, Iván, también como estudiante, que iba variando en su sentido, y también cómo después se apasionó muchísimo por un área, y también su forma la elección de su formación se orientó y se fortaleció muchísimo. Iván, y después también Martín, a lo largo de la carrera, ¿cuáles fueron los hitos, los momentos que se dieron cuenta, esta es la carrera que me gusta
y cómo fue tal vez mutando la orientación de su visión profesional. Bien. Yo tuve, me acuerdo, a mitad del primer año de la carrera, esto no sé si lo conté alguna vez o lo hablé con alguien, una decepción porque me había ido mal en 2 parciales seguidos de anatomía y ya estaba obligado a fin de año a un recuperatorio que lo tenía que aprobar sí o sí. Y bueno, uno es muy chico en ese momento, me acuerdo que me fui un viernes, digo, acá no vengo más, y uno de los compañeros me dijo, te quiero ver el lunes acá, uno de nuestros compañeros, Carlos. Y esas palabras me repercutieron en el fin de semana. Era como que, bueno, uno es tan chico que se te viene el mundo abajo por alguna cosa. Y digo, menos mal que no flaqueé en ese momento. ¿Sí? No tiene exactamente que ver con la pregunta que vos hiciste, cuáles fueron las cosas más positivas, pero bueno, eso también fue un punto que sucedió. Y después, a nivel de pedagógico, me interesaban mucho las materias más relacionadas al razonamiento clínico del movimiento. ¿Sí? Me resultaba fácil de entender la biomecánica, de entender por qué un músculo se mueve de una manera o un segmento, y me resultó, una vez que lo entendía, entretenido. Como que no necesitaba ponerme a estudiar eso. Y lo mismo también cuando Martín nos dio la parte respiratorio, cuando uno puede como entenderlo, no es ponerse a estudiar, es entender. Una vez que uno lo entiende, el concepto ya está aprendido. Así que fueron, digamos, algunas materias a lo largo de los años que me hicieron dar cuenta, esto va mucho más allá de la profesión en sí misma, sino de qué manera yo genero aprendizaje. Cuando uno puede hacer como ese clic, te terminas enganchando. Después tiene que ver si te gusta la profesión. Y después, bueno, ya ir buscando dentro de la profesión en qué lugar yo me imagino que tengo ganas de estar la mayor cantidad de horas del día trabajando, ¿sí? Que el trabajo sea una elección, no porque no queda otra, ¿sí? Eso es un poco digamos, entendiendo cuáles fueron las materias que me generaban eso, tratar de trasladar eso después a la actividad dentro de la kinesiología que decido desarrollar. Iván, excelente, y tomo algo antes de darle la palabra a Martín, que creo que no estaba en la pregunta, pero lo incorporaste. Todos en un momento de la carrera dijimos, esto lo dejo, en algún momento lo dejo. Y yo me juego también entrevistado. A mí también me pasó, obviamente. En el segundo año iba a estudiar medicina. Iba a dejar kinesiología y quería hacer medicina. Y también en ese momento era auxiliar de una materia, era auxiliar de fisiología. Y encima el docente era médico en ese momento. Y a mí me apasionaba, obviamente. Y fue avanzando el tiempo y de alguna manera me proyecté como médico y como kinesiólogo y tal vez me veía haciendo lo mismo. La pasión era lo mismo. Tal vez si hoy sería médico estaría trabajando de lo mismo, pero en otra disciplina. Así que eso sucede varias veces. Esas repreguntas están y está muy bueno que lo hayas dicho. Me fue mal los primeros parciales y la primera sensación es decir, yo me corro de acá, esto no es para mí. Es buenísimo que aparezca ese compañero y si no aparece, autopensarlo, no bajar los brazos ante eso. Perdón esa reincorporación, Martín, continúa con lo tuyo. No, excelente, excelente. Y la experiencia de Iván y tuya, Carlos, es la que nos pasó a todos, de diferente manera, con decepciones de exámenes o decepciones o ofertas laborales que te pueden hacer. Recuerdo lo que me pasó a mí. Yo tenía el título de profe y fue una decisión muy dura volver de cero, empezar con chicos más chicos o más grandes, no, con otra concepción. Y recuerdo que al primer cuatrimestre del primer año me llaman de un colegio para ofrecerme todas las horas. Obviamente no podía seguir estudiando, tenía que irme, encima era en otra ciudad. Fue una semana
horrible, en que no sabía qué hacer. En el sacrificio de mis viejos, que me ayudaban, el sacrificio mío, que trabajaba para poder estudiar, y me iba a otro lugar más fácil, pero es como dijeron los dos, ¿cómo te ves vos más adelante? Y, y uno, ahora, sabiendo el resultado, es muy fácil decir, che, bueno, sí, tendrías que haber seguido estudiando, pero yo no sabía a dónde me iba a llevar mi carrera, no sabía a dónde iba a terminar, lo cual tomar esa decisión de seguir estudiando, una incertidumbre, no saber si te iba a ir mal o bien, pero con un objetivo claro y no importar en cuántos escollos hayas adelante, ¿sí? Tener esa fuerza y esa pasión y esa tenacidad para seguir estudiando más allá de los problemas que los vamos a tener y los vamos a tener más allá del momento que sea, pero es poder, como dijo Iván, hacerle caso a ese compañero y volver ese lunes, por más que haya estado frustrado. Bien, y eso es algo que nosotros vemos con las generaciones más jóvenes, en que esa frustración los abate muy rápido. Y no tiene que ser así, tiene que ser una frustración, tiene que ser un incentivo para ir más para adelante. Y eso fue lo que me llevó también a exigirme a mí para estudiar. Había dejado de lado una propuesta laboral muy importante, no me puede ir mal, tengo que estudiar mucho, tengo que sentarme, ¿sí? Y no hay otra, ¿eh? Tenés que sentarte. Yo no me considero un tipo lúcido, pero para nada, yo soy un tipo de mucho esfuerzo, por lo tanto, me tenía que sentar muchas horas a estudiar. Me tengo que sentar muchas horas a estudiar. Y como dice Iván, hasta que no lo entendía, no me gustaba. Y creo que ese está el punto. En que cuando uno lo empieza a entender, que dice, che, pero esto era re fácil. Y está bueno porque lo entendiste. No es necesario estudiar de memoria, es entender el concepto. Si uno entiende el concepto, va para adelante. Y creo que ahí está el punto de por qué me gustó la parte respiratoria, porque no la entendía. No la entendía, no sabía por qué hacía eso. Soy un tipo muy curioso y empecé a indagar, y cada vez me veía que había más cosas para hacer de las que se estaban haciendo, y eso fue lo que me apasionó, me gustó mucho, y le di por ahí a mi carrera, que también fue todo una locura. Bueno, cuando recién lo que estaba diciendo Martín, uno por ahí no se lo ponía a pensar en ese momento, pero es exactamente lo que le pasa a uno. ¿Y por qué tuve la sensación también durante la carrera de que me gustó todas las áreas? Ingresé por una y pensé que iba a ser todas. Terminé con vos en una terapia intensiva y haciendo clínica kinesiátrica médica, y realmente tengo que confesar, quería trabajar en una terapia intensiva. Y el punto que me gustaba era que pasaba de tener un montón de información a de golpe entender y ver todo diferente. Esa satisfacción de entender hace que te guste. Y esas transformaciones en la carrera se te da varias veces, como también hay que soportar ese momento cuando no comprendes. Búscale la vuelta, coincido en lo mismo. Yo soy también una persona de mucho esfuerzo. Y el esfuerzo después me llevó a comprender esas cosas y ese gusto es genial. Y el hecho también de comprender diferentes áreas a lo largo de la carrera te hace más íntegro también al ver a la persona, ¿sí? Vos sos especialista, Iván es especialista, pero no ven un pulmón ni una afección neurológica a un paciente. Ven la persona y la pueden ver y comprender en su totalidad. Y eso es súper interesante. Y aparte de nuestra especialidad, somos kinesiólogos y tenemos una mirada holística del paciente, del familiar y del entorno. Y eso está muy bueno. Así es. Y bueno, me meto con la última pregunta para no excederme con el tiempo. Ya hablamos de cómo fue ese momento de decisión, ya hablamos de cómo fue ese transitar y cómo se consolidaron en la carrera que eligieron y que hoy ejercen y disfrutan y disfrutamos. Y cómo fue también ahora los primeros pasos como profesional.
Se recibieron, defendieron su tesina, tienen su título, fueron a hacer la matrícula. ¿Cómo fue? Y eso sería ya la pregunta para cerrar la entrevista. Iván, ¿nos contás? Bueno, es un momento complicado. Apenas uno, al menos mi experiencia, fue recibirme y encontré trabajo enseguida. Inmediatamente, al primer lugar donde fui a buscar trabajo, porque me parecía un lugar interesante, me dijeron que empezaba enseguida. Así que tuve mucha suerte, porque la verdad no tenía experiencia, y era un centro de día donde la población era de paciente neurológico severo. De hecho, el lugar estaba pensado como para población severa. Y me agarró una desesperación. Yo digo, pero yo no estoy acá, ¿no? Por más que sea kinesiólogo, yo acá no entiendo nada, no sé qué hacer. Así que fui enseguida, lo llamé a un referente en el área de neuro, a Silvio Falconi. Le digo, ¿puedo ir de vuelta a cursar tu materia? Entonces iba como un oyente más. Fui 2 años seguidos a escucharlo. Y al mismo tiempo, en esa especie de desesperación, digo, me tengo que empezar la facultad, en su currícula da todas las áreas, pero después, bueno, uno tiene que empezar a pensar que en la que se quiere dedicar o en la que está trabajando, tenés que hacer una formación específica de posgrado. Así que empecé a buscar, en esa época, bueno, por internet no estaba tan fluido la información como ahora, y en Córdoba hay uno que da un curso de acá, entonces trabajaba de lunes a viernes, encontraba un curso de sábado y domingo, me iba a Córdoba, volvía, bueno, un poco lo que comentábamos antes de empezar la entrevista, Martín, con tanta presión de ida o vuelta, no te alcanzan los tiempos. Me acuerdo que volvía de madrugada y entraba a trabajar a las 8 y, bueno, ahora lo recuerdo como algo divertido, en el momento era terrible. Pero fue esa sensación, como de desesperación de que tenía el paciente enfrente y digo, ¿y acá por dónde empiezo? Y enseguida, bueno, uno también cuando empezaba a estar en contacto con el paciente, también se desarma un poco ese miedo y si tenés un poco de curiosidad y querés empezar a pensar por qué está pasando esto o por dónde lo abordo, enseguida empezás a hacer lo que se llama el razonamiento clínico y siempre tenés que tener, en esos primeros momentos por lo menos, la humildad de empezar a preguntarle a cualquiera que sepa un poquito más para dónde va la cosa y empezar vos a generar tu propio camino. Así que el primer momento fue eso, de mucha incertidumbre, de pensar de que necesitaba hacer como una nueva formación de posgrado y como todo se empieza a retroalimentar, te empezás a sentir seguro. Y también, esto lo aclaro en esta pregunta, al principio me daba la sensación de que uno podía atender todo a nivel neurológico. Y cuanto más empezás a estudiar, querés atender menos en realidad, porque te empezás a darte cuenta de que a lo mejor con una formación más específica podés empezar a ver pacientes más específicos también, te sentís más cómodo porque tenés más conocimiento sobre algo en particular y podés generar también otro tipo de derivaciones para otro lado. Excelente, excelente. Martín, ¿querés continuar? Son historias muy parecidas y creo que son historias muy parecidas de los chicos que les va a pasar y a lo que pueden estar escuchando. Yo, con respecto a la pregunta de Carlos, la primera reflexión y el primer sentimiento que me pasó cuando me recibí fue que vos venís con un tren, estudiás una materia, la rendiste, listo. Te empezás, descansás 2 o 3 días, empezás a preparar otra materia, la rendiste, bueno, empezás a rendir otra materia, rendiste tu última materia, te empezás a hacer la tesis, rendiste la tesis y es la nada, no hay más nada, lo cual es venir en un tren caída a caída porque sentís un vacío terrible. Encima tenés que ir al colegio, no entendés nada, no sabés qué papeles te tienen que llevar, tenés que ir a la FIP, monotributo, es todo un... Yo estudié para kinesiología, no estudié para todo esto. Lo cual, el primer sentimiento de cuando uno termina la carrera es de vacío.
porque viene con una vorágine y se termina todo. Lo cual también, incertidumbre. Al igual que Iván, tuve muchísima suerte. Me estaba terminando de rendir la tesis y me llaman de un sanatorio del ICR, Instituto Cardiovascular de Rosario, el director médico, Héctor Bonacorsi, que yo había hecho pasantías ahí, que quería que empiece a trabajar ahí. Entonces, era como ir a jugar a primera, y me sentía de séptima, tenía ese sentimiento, no sabes qué vas a hacer. Entonces, uno ve los pacientes, eran todas cirugías cardíacas, y yo veía que se podían hacer otras cosas, así que, al igual que Iván, digo, bueno, ¿quién es el que más sabe de esto? Y me contactaron con un tipo en Buenos Aires, y me voy a un congreso, hablo con él, le pido ir a rotar a Buenos Aires, los fines de semana me dice que sí, entonces yo trabajaba toda la semana, el fin de semana estaba de guardia, trabajaba toda la semana y tenía un fin de semana libre, cada 15. Entonces ese fin de semana libre me iba a Buenos Aires. Y así estuve 2 años. Lo que aprendí en Buenos Aires venía y lo trataba de aplicar acá. Y luego, durante 2 años más, hice la especialidad los jueves. Y ahí es donde los tuve a ustedes, que tenían toda mi ira cuando venía de cursar. Imagínense, estaba sin dormir, mucho sacrificio, y ahora uno lo recuerda con nostalgia, pero realmente fue muy duro porque uno se siente con una impotencia muy grande cuando está al lado del paciente y siente que no le está dando todo lo que hay o que otro le podría dar. Entonces ese sentimiento de que el que está enfrente sufriendo puede ser un familiar tuyo y el que está acá no está brindando todo lo que puede, es terrible y es el motor que te hace ser mejor cada día. Esos son los sentimientos que hacen de que uno pueda empezar a estudiar y matarse como para poder brindar lo mejor. Esto fue hace mucho tiempo atrás. Colegas en la región que hagan la parte de terapia intensiva, o como le pasó a Iván, que teníamos de referente a Silvio, eran muy escasos los referentes que teníamos de ciertas áreas. Y normalmente eran muy pocos conocidas las especialidades en kinesiología. Estaba más desarrollado el kinesiólogo, que hacía un poco de todo. Creo que estas especializaciones llevan a que la profesión crezca aún más, y que hoy mismo, si hay alguien que se quiere dedicar a la gestión en educación de kinesiología, no va a ir a un licenciado en administración de recursos humanos para que le enseñe esto. Va con Carlos. Bien. Si hay alguien que quiere hacer una especialización en neuro, tenemos múltiples referentes, entre ellos Iván, pero no vamos a un neurólogo que nos puede enseñar cosas diferentes. Si hacemos especialización en cardiorrespiratorio, no vamos con un médico para que nos enseñe, porque son cosas diferentes. Lo bueno es que ahora estamos aprendiendo de kinesiólogos, y eso hace levantar la vara mucho más alto, y que la especialidad, la carrera, esté mucho más valorizada en múltiples aspectos que no teníamos idea. Entre ellos la docencia, porque más allá de que nosotros seamos especialistas en un área específica, nos gusta la docencia. Y eso también está muy bueno porque hace crecer a la carrera. Perdón si me fui de las ramas con la pregunta, Carlos. Para nada. De hecho, todo lo que fueron incorporando es muy útil para quien está escuchando, y realmente, ya como cierre de entrevista, quiero decir que lo disfruté muchísimo, porque pocas veces nos encontramos dialogando así entre nosotros, repensando estas cosas, y si bien es algo que pasó, eso que pasó nos fue transformando y nos fue haciendo personas, profesionales, y fuimos eligiendo cómo querer ser. Y esa primera vocación de, claramente, como dijo Iván, lo trajiste vos, Martín, el hecho de ayudar al otro, de ser para el otro y de formarse de la mejor manera para ayudar
como corresponde a una persona, a un prójimo, creo que es clave y es el inicio de todo. Y después esta cuestión de tener paciencia, de poder reconstruirse en algún momento cuando las cosas no salen como uno pretende a lo largo de la carrera, y eso que va forjando en la carrera, fíjense como nuevamente hay un punto que cuando nos recibimos es como ese vacío que decía Martín, la nada. Ahora, ¿qué hago? Ahora, ¿para dónde voy? Es cierto que esta profesión nos da muchísimas oportunidades de salida laboral, pero no necesariamente la primera es la que uno va a seguir. Entonces, la verdad no tengo más que agradecerle. Realmente, si bien esto lo van a escuchar varias personas, ingresantes a la carrera, obviamente, yo tengo que decir personalmente que lo disfruté muchísimo y les agradezco su tiempo. Iván, vos primero y termino. Bueno, Carlos, muy linda la charla y la verdad que mientras iba hablando se me cruzaron 1000 imágenes de la época de estudiante, así que fue un buen momento. Hay que animarse. Bueno, Carlos Iván, realmente un momento maravilloso, de muchos recuerdos, como dice Iván, de muchas locuras que hemos hecho y ver el resultado, tanto de dónde está Carlos ahora, de dónde estás Iván ahora, de lo profesional, y que realmente en eso, de lo que uno sabe, es cuestión de las ganas que tenga, pero de la calidad de persona, que es muy importante. Y eso hace también al profesional. Yo creo que es todo al profesional. Por lo tanto, verlo a Iván, su dedicación a los pacientes, verlo a Carlos, la dedicación para que la facultad vaya cada día mejor, realmente como docente es muy importante. Y muchas veces la docencia dice que debe estimular. Y espero que esta charla estimule el conocimiento, estimule a que aquellos chicos jóvenes que están en duda en qué hacer, hay muchísimas ofertas de todo tipo y color. Y no estoy hablando de las académicas, estoy hablando de ofertas de vida, buenas y malas. Las decisiones son de ustedes, hacia dónde quieren llevar su vida. Y el punto del conocimiento es la valoración que van a poder tener ustedes y un orgullo a la hora en el día de mañana. Yo quiero terminarle, y si me permite Carlos, con una reflexión que en el momento en que tenía que decidirme si iba a estudiar o no kinesiología, a mí me cambió la forma de ver las cosas. Mi mamá me dice, le digo, mira, no sé qué hacer, ya soy grande, o no creo que me vaya bien, no me considero un tipo muy lúcido, le digo, tengo que estudiar mucho, no sé si me va a ir bien en esto. Me dice, mira, Martín, dice, ¿cuántos años son kinesiología? 5 años. Bueno, me dice, 1, 2, 3, 4, 5. 5 años. Si estudias, ¿van a pasar esos 5 años? Sí. Y si no estudias, también. Ahora vos decidís cómo querés que pasen esos 5 años. Y realmente tiene mucha razón, y los 5 años van a pasar igual. Estudien o no estudien, ustedes eligen cómo quieren que pasen esos 5 años. Ustedes son los dueños de su destino, así que aprovechenlo de la mejor manera. Y si es para ayudar a alguien, mejor todavía. Nada más, Carlos. Qué lindo, aplausos. Total. Bueno, si podemos dar cierre ya a la entrevista.